de nuevo, ¿qué tal? En esta unidad vamos a conocer las expresiones regulares. Vamos a ver lo que son, qué usos tienen en LibreOffice Calc, cómo crear expresiones regulares y vamos a centrarnos en el uso de expresiones regulares en operaciones de buscar y reemplazar contenido en la hoja. Las expresiones regulares son patrones que identifican cadenas de texto. Cuando queremos referirnos a cadenas de texto que cumplan una serie de condiciones, usamos estos patrones que confeccionamos usando unos símbolos determinados. En Calc podemos usar estas expresiones principalmente de dos formas. La primera para buscar y reemplazar texto, y la segunda como parte de funciones. Por ejemplo, en funciones como buscar, contar si, sumar si. En esta unidad vamos a enfocarnos en el punto número 1, que es el uso de expresiones regulares en operaciones de buscar y reemplazar texto. La opción de buscar y reemplazar la hemos visto en una unidad anterior del curso de LibreOffice Calc básico. Puedes acceder a ella en la pestaña superior y es importante que la conozcas y la tengas clara antes de continuar. Accedemos a esta opción en el menú Editar, Buscar y Reemplazar, usando la combinación de teclas Control, Alt, B o en el botón correspondiente de la barra de herramientas estándar. Si lo recuerdas, en el cuadro Buscar introducimos el texto Localizar y opcionalmente en el cuadro Reemplazar indicamos por qué contenido reemplazamos el texto localizado. Por ejemplo, si en el cuadro Buscar introducimos el texto López, podemos indicar que lo busque en toda la hoja, que lo busque desde la celda activa hacia atrás o hacia adelante, anterior o siguiente, que reemplace el siguiente que localice o que reemplace todos los de la hoja. Es aquí en el cuadro Buscar donde podemos usar las expresiones regulares para buscar contenido que cumpla unas condiciones determinadas. Es importante que tengas en cuenta que para poder usar estas expresiones regulares debemos marcar la opción correspondiente. Antes de seguir, quiero que tengas en cuenta que esta hoja sobre la que estoy trabajando es muy pequeña y puede que no te permita apreciar la utilidad de la herramienta. Puedes pensar que sería más fácil hacer los cambios a mano que de esta forma automática, pero piensa que esta hoja podría tener cientos de filas y columnas y de la misma forma, con el mismo esfuerzo, podrías cambiar el contenido de todas ellas. Para crear expresiones regulares usamos una serie de símbolos que vamos a ver a continuación. Puedes descargarte un PDF con el contenido de este vídeo en la descripción del vídeo, y mi consejo es que no intentes memorizar los símbolos, sino entenderlos. Si los entiendes y practicas ya los vas a recordar sin necesidad de memorizar. Vamos a comenzar viendo los símbolos que indican la posición del texto dentro de la celda. El primero es el acento circunflejo. Se usa para buscar texto que empiece con una cadena determinada. Por ejemplo, acento circunflejo A busca cadenas que empiecen por la letra A. No le voy a marcar que distinga mayúsculas y minúsculas, con lo que localizará ambas. Ahí las tenemos, todas las celdas que comienzan por A. Si le pongo acento circunflejo a L, localiza las celdas cuyo contenido comienza por AL. Esas son. El siguiente símbolo es el dólar. Se utiliza para indicar el final de una cadena, es decir, texto que termina en la cadena indicada. Si ahora pongo en el cuadro de busca EZ dólar y le digo que busque todo, va a localizar aquellas celdas cuyo contenido termina con el texto EZ. Ojo, a veces se cuelan espacios en blanco al final de una cadena y no los vemos. Si aquí introduzco, por ejemplo, vamos a ir a esta celda y le añado un espacio en blanco después de la Z, y ahora vuelvo a buscar, esa celda ya no aparece porque no termina en EZ, sino en EZ con un espacio en blanco. Es importante tener en cuenta estos pequeños detalles porque a simple vista nos pueden pasar desapercibidos. Imagínate que quiero eliminar ahora todos los espacios en blanco que están al final de las celdas, para asegurarme de que ninguna celda lleva un espacio en blanco al final. ¿Cómo lo hago? Pues le indico que busque un espacio en blanco con el símbolo del dólar. Significa que va al final del contenido. Y que lo reemplace por la cadena vacía, es decir, dejo vacío el cuadro reemplazar. Le digo que reemplace todos, me aparece la celda donde ha reemplazado el espacio en blanco por nada, es decir, por la cadena vacía, y ahora si hago la búsqueda de nuevo de los terminados en EZ, esa celda ya me aparece. El texto barra invertida B permite indicar principio o final de una palabra. Si recuerdas, cuando buscábamos EZ al final del contenido de una celda, no nos aparecía, por ejemplo, esta celda de aquí, ya que no estaba al final de la celda, pero sí de una palabra. Si ahora introduzco EZ seguido de barra B, vemos que ahora sí lo localiza. También puedo decirle que localice palabras que empiecen por P mayúscula. Introduzco barra B, P en mayúscula.
Le digo aquí que distinga entre mayúsculas y minúsculas y ahí está. Me salen estas dos que tienen una P al inicio de una palabra, no necesariamente de la cadena. Vamos a ver ahora el uso de corchetes. Los corchetes se usan para indicar un conjunto de caracteres válidos, para construir el patrón o expresión regular. Por ejemplo, imagínate que quiero localizar las celdas cuyo contenido termina en EZ y en AZ. En lugar de hacer dos búsquedas, puedo componer un patrón de la siguiente forma. Entre corchetes indico los caracteres válidos, en este caso la E y la A. A continuación, el carácter obligatorio, que es la Z. Y por último, el símbolo del dólar para indicar que termina ahí el contenido de la celda. Si le damos a buscar todo el contenido, vemos que ha seleccionado tanto las celdas cuyo contenido termina en EZ como en AZ. Dentro de los corchetes podemos usar un guión para indicar un rango de números o de caracteres. Por ejemplo, 5-7 entre corchetes va a buscar celdas donde haya un número 5, 6 o 7, es decir, el intervalo, y ahí están. Si indico, por ejemplo, 8-4 entre corchetes, va a buscar celdas donde haya un 8 o un 4. Podemos seguir añadiendo caracteres válidos, por ejemplo, una B, y añadiría aquellas celdas donde hay una B. Si indicamos 4-8 entre corchetes, buscará celdas que tengan un 4, un 5, un 6, un 7 o un 8 dentro de ese rango. Podemos usar el acento circunflejo dentro de los corchetes para indicar que buscamos contenido que sea distinto al incluido en los corchetes. Ojo, porque esto puede dar lugar a confusión. No se trata de contenido que no tenga esos caracteres, sino contenido que tenga caracteres distintos. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, entre corchetes acento circunflejo 8, 4, localiza celdas que también tienen un 8 y un 4. ¿Por qué? Pues porque tienen además, a mayores, otros caracteres que no lo son. Si yo incluyo aquí algunas celdas cuyo contenido exclusivamente son 8 y 4, por ejemplo estas, si ahora hago la búsqueda, estas por ejemplo no aparecerían porque no hay ningún carácter que sea distinto a 8 o 4. Vamos a ver ahora una serie de símbolos que se usan para identificar cualquier carácter. Empezamos con el punto. El punto representa a un carácter, uno solo. Por ejemplo, vamos a indicar una cadena compuesta por una P, un carácter cualquiera y una Z. En el carácter cualquiera ponemos el punto. Y me localiza estas cadenas. Todas ellas llevan una P, un carácter cualquiera y una Z. Por ejemplo, esta de aquí, Pérez, no lo cumple, porque entre la P y la Z hay más de un carácter. Voy a introducir en estas celdas número 2, 20, 222 y vamos a decirle que localice un 2 con un punto, es decir, que al menos después del 2 haya un carácter. Le damos a buscar y ahí lo tenemos. Donde hay un 2 solamente, sin nada a continuación, pues no lo localiza. Si añado otro punto más, 2 punto punto, va a localizar celdas que tengan al menos dos caracteres a continuación de un número 2. Ahí está. El siguiente símbolo es el asterisco. Indica 0 o más repeticiones del elemento anterior y funciona diferente si va con un solo carácter o con una cadena de texto. Si indico solamente un carácter, por ejemplo 2 asterisco, localiza celdas con al menos un 2 seguido de cualquier número de caracteres, o ninguno. Ahí lo vemos. Y si indico una cadena de texto, por ejemplo HO asterisco LA, localiza celdas que tengan la H seguida de 0 o más letras O y seguida de L y A. Es decir, cuando es un único carácter, tiene que aparecer ese carácter al menos una vez, pero cuando indico el asterisco dentro de una cadena, representa 0 o más repeticiones del carácter anterior. Fíjate en la columna A. Algunas celdas tienen varios espacios en blanco entre los textos SRD y el nombre. Vamos a suponer que quiero eliminar de esas celdas los espacios en blanco extras en aquellos casos donde aparece más de un espacio en blanco seguido. En el cuadro Buscar indico un espacio en blanco seguido de asterisco. Con esto va a localizar donde haya al menos un espacio en blanco. Le indico que lo reemplace por un único espacio en blanco, introduciendo aquí en reemplazar solo un espacio en blanco, pulso reemplazar todos y ahí está. Bueno, aquí me ha cogido también la columna B de apellido porque tenía que haber marcado la opción solo en la selección actual. El símbolo más indica una o más repeticiones del carácter anterior. Es igual al asterisco, pero aquí debe haber al menos una ocurrencia de ese carácter. Por ejemplo, en el patrón anterior sustituyo el asterisco por el símbolo más
y vemos que al menos debe haber una O para que la celda sea localizada con ese patrón. Por último, de este grupo de símbolos que representan caracteres, el signo de interrogación indica 0 o una repetición del elemento anterior. Si cambiamos el símbolo más por el interrogante, vemos que solamente se contemplan los casos de 0 apariciones o una aparición. El siguiente símbolo es la barra invertida, que se usa para introducir caracteres especiales de los que estamos usando como símbolos para crear patrones. Vamos a suponer que lo que quiero es localizar un punto dentro de un texto, como en las celdas SR punto de punto. Si introduzco el punto sin más, Calc lo va a interpretar como un símbolo de una expresión regular, ya que le he indicado que estoy usando expresiones regulares. Si quiero que busque un punto, el carácter de un punto, tengo que precederlo por la barra invertida. En el ejemplo vamos a buscar textos que incluyan un punto. Indico barra, punto y ahí están. Vamos a hacer ahora otro caso. Imagínate que quiero reemplazar el contenido de las celdas que contienen el texto SRD o SRA por el texto desconocido, por la palabra desconocido, en aquellos casos solamente en que no hay nombre a continuación del tratamiento. Y lo quiero hacer de una sola vez, no en dos operaciones. Le indico SRA, añado el símbolo del interrogante para decirle que la letra A es opcional, puede llevarla o no. A continuación, para poner el punto lo precedo de la barra invertida, dejo un espacio, pongo la letra D, de nuevo la A opcional con el interrogante, el punto precedido de la barra, le indico que aquí termina la celda con el símbolo del dólar y en el cuadro reemplazar pongo el texto desconocido. Pulso reemplazar todos y ahí lo tenemos. Vamos a hacer ahora otro caso. Queremos eliminar en todas las celdas de la columna A el contenido SRD y SRA-DA, también de una sola vez, no en dos operaciones. Hacemos lo mismo que antes. Introducimos SRA con un interrogante para decir que la letra A es opcional, el punto precedido de la barra, espacio en blanco, DA, interrogante porque la A es opcional, punto precedido de la barra y un espacio. Si no introdujera este espacio, quedaría después un espacio en blanco antes del nombre. El cuadro reemplazar lo dejo vacío y al pulsar reemplazar todo, ha eliminado sus tratamientos de los nombres. Voy a deshacer la operación con control Z para un ejercicio posterior. La barra vertical se usa para separar opciones. Localiza tanto los valores a la izquierda como a la derecha de la barra. Ejemplo, introducimos HO interrogante LA barra 56 y localiza las celdas cuyo contenido o bien cumple el primer patrón, hola con el interrogante, o bien cumple el segundo, el texto 56. El paréntesis sirve para unir patrones o caracteres y se usa en caso de usar patrones más complejos. Vamos a suponer que queremos localizar repeticiones de la cadena 48, 48. Voy a introducir aquí algunas celdas con ese contenido y en el cuadro de búsqueda, si indico 48 asterisco, lo que va a hacer es localizar cadenas con un 4 y 0 o varias repeticiones del número 8. No es eso lo que quiero. En cambio, si indico ese 48 entre paréntesis, lo que estoy haciendo es decirle a Calc que las repeticiones no se refieren al número 8, sino a la cadena 48. Ahí está. En otro ejemplo, imagina que queremos localizar los textos López y Pérez. Podemos usar el paréntesis para indicar los elementos opcionales, Lop, Per, y a continuación el elemento obligatorio, EZ. Puedes estar pensando que hubiera sido mucho más fácil poner directamente López barra Pérez, pero no te quedes con el ejemplo concreto, sino con la idea del uso que le puedes dar a este símbolo. El siguiente grupo de símbolos es el de los que se refieren a las repeticiones de caracteres. Hemos visto cómo identificar 0, 1 o varios caracteres, pero vamos a ver ahora cómo afinar más la búsqueda indicando el número exacto de repeticiones que buscamos. Si usamos las llaves con un número n, se localizan las n repeticiones del carácter. Por ejemplo, O y el número 3 entre llaves busca texto donde aparecen 3 letras O seguidas. Si añado ahora, por ejemplo, un símbolo del dólar, le estaría diciendo que localice esas 3 O's seguidas al final del contenido de una celda. Ese es el resultado. Puedo combinar aquí los demás símbolos que hemos visto. Por ejemplo, voy a localizar celdas donde haya al menos 2 números seguidos.
Para eso indico entre corchetes que el carácter permitido o válido puede ser cualquier número del 0 al 9. Y a continuación indico la repetición entre llaves, que son 2. Localizo y ahí están. Voy a hacer lo mismo con 3. Ahí lo tenemos. Si indico una coma después del número, estoy diciendo que localiza repeticiones de ese número en adelante. Por ejemplo, 3, localiza también 4, 5, 6 repeticiones. Si indico dos números separados por coma, indico de n a m repeticiones. Pongo aquí 3,5 y ahí está. El último símbolo que vamos a ver es el ampersand. Sirve para reemplazar el contenido localizado por otro contenido que incluya el contenido original. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar el texto SR y cuando lo localice queremos que lo sustituya por el texto nombre SR. Indico aquí el ampersand para que tome el texto localizado también en la sustitución. Y si pulso en reemplazar todos, vemos que ha conservado el contenido original en la posición que le hemos indicado con ampersand. Suponemos ahora que en la columna del código quiero localizar la parte de la celda que contiene 2 letras y anteponerle un guión, es decir, separar la parte numérica del código de las letras con un guión. Primero selecciono la columna, en buscar le indico que localice 2 letras y en reemplazar que las reemplace por un guión más esas 2 letras. Ahí está. Me ha reemplazado también estas letras de aquí, de la cabecera de la columna. No debería haberla incluido en la selección inicial. Te voy a enseñar ahora algunos casos que puedes encontrar en Internet que permiten localizar emails, fechas y números para validarlos. Simplemente te los muestro y te los comento paso a paso para que los entiendas, ya que esta información está en muchas páginas. El primer ejemplo localiza contenido que se ajusta a correos electrónicos. La expresión regular que usaríamos es la que ves en pantalla. Lo primero que encontramos es que marcamos el inicio con circunflejo y el final con $, es decir, el contenido de la celda tiene que ajustarse completamente al patrón. A continuación, establecemos que debe tener al menos un carácter o más, eso lo indicamos con el símbolo más, de los siguientes caracteres permitidos: letras minúsculas de la A a la Z, letras mayúsculas de la A a la Z, números del 0 al 9, puntos, aquí no hace falta ponerle la barra antes del punto porque dentro del corchete estamos usando caracteres reales, no símbolos. También puede incluir el símbolo del porcentaje, el símbolo más y el guión. A continuación debe llevar obligatoriamente una arroba y en la segunda parte del email debe llevar al menos uno o más, identificados por el símbolo más, letras de la A a la Z en mayúsculas y minúsculas, números del 0 al 9, el punto y el guión. A continuación obligatorio un punto, aquí sí precedido de la barra, ya que no va dentro de un corchete, y después del punto 2 o más caracteres, indicados por las llaves con el 2 y la coma, de letras de la A a la Z en mayúsculas o minúsculas. De esta forma ya saltan a la vista los emails que no cumplen con el patrón. Vamos a ver ahora el ejemplo para validar fechas con formato día, mes y año separado por barras y teniendo en cuenta que el año puede tener 2 o 4 dígitos. Y lo vamos a usar para localizar las celdas de esta columna que no cumplan ese patrón. Marcamos inicio y final de cadena con circunflejo y $, para que el contenido de la celda se ajuste completamente al patrón. Indicamos que pueden ir números del 0 al 9 con una repetición de 1 a 2, ya que el número del día puede tener de 1 a 2 dígitos. A continuación, obligatoria la barra de separación. De nuevo, números del 0 al 9 repetidos de 1 a 2 veces, de nuevo la barra y por último número del 0 al 9 repetidos de 2 a 4 veces, dependiendo de si usamos formato de 2 dígitos para el año o de 4. Ahí localizamos las celdas que no cumplen con este patrón y ahora podríamos decirle, por ejemplo, que sustituya en ese rango el contenido día 2 puntos por la cadena vacía. De esta forma eliminaríamos ese texto y podemos hacer lo mismo con el texto fest. Por último vamos a localizar celdas con números decimales. Primero indicamos el inicio de la celda, números del 0 al 9 repetidos de 1 a más veces, a continuación un punto o una coma decimal, cualquiera de ellos, y de nuevo números del 0 al 9 repetidos 1 o más veces.
Y ahí está. Aquí podríamos haber afinado más la búsqueda si solamente admitiésemos, por ejemplo, números con X dígitos en la parte entera o con X dígitos en la parte decimal, etc. Y estos son los símbolos más habituales para crear expresiones regulares. En caso de que tengas alguna duda o haya algo que no te ha quedado claro, puedes hacérmelo saber en los comentarios e intentaré aclarártelas. Recuerda que tienes el contenido del vídeo en PDF en la descripción del vídeo. Gracias como siempre por tu atención, muchísimas gracias a los que os estáis suscribiendo, me alegra un montón cada nuevo suscriptor y hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.